Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Es un privilegio poder compartir con ustedes nuevamente en el día de hoy la palabra de Dios. Gracias por tomar el tiempo para ver y escuchar este mensaje. En esta mañana vamos a continuar con el pasaje en Segunda de Tesalonicenses que predicó el hermano José la semana pasada. Pero vamos a retroceder un poco y volver a tocar los versículos 3 y 4, que fueron los que él predicó, porque caen dentro del contexto general del resto de este capítulo. Si se recuerdan que en la introducción que les di de Primera de Tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica estaba bajo gran persecución. Y estos hermanos habían sufrido mucho por causa de su fe. Y aunque estos hermanos estaban sufriendo injustamente, estaban sufriendo de una manera increíble, una persecución tremenda en contra de ellos, Pablo empieza su segunda carta exhortándoles a confiar en la justicia de Dios. Y nuestro mensaje de esta mañana se titula Confiando en la justicia de Dios. Y nuestro texto es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 12. Entonces, si pueden ir buscando en sus Biblias, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 12. En vez de leer todos esos versículos ahora, lo vamos a ir leyendo mientras desarrollamos el mensaje sobre este texto. Pero pueden ir buscando Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 al 12. Pero antes de entrar al mensaje, quiero tomar un tiempo para ir delante del trono de nuestro Señor Jesucristo en oración. Oremos. Amante Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana poder estudiar tu palabra juntos. Gracias, Señor, por este mensaje, por este pasaje, por tu sagrada escritura, quien tu Espíritu Santo usa para enseñarnos y para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda no solamente entender y escuchar el mensaje de esta mañana, pero que cada uno de nosotros podamos poner en práctica los principios que aprendemos en ella. Ayúdanos, Señor, dirígenos y guíanos en todo lo que decimos y todo lo que hacemos en esta mañana y en el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Entonces vamos a ver primeramente que Dios tiene un propósito en el sufrimiento. El sufrimiento en nuestras vidas no es simple algo que es algo que simplemente sucede por casualidad, sino Dios tiene un propósito. Versículos 3 al 5 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Eso es demostración del juicio de Dios, para que seáis tenidos como dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El domingo pasado el hermano José enfatizó 3 características demostradas en las vidas de estos hermanos en la iglesia de Tesalónica. Y en esta mañana quiero que veamos que esas características o estas cualidades fueron formadas en gran parte en ellos por consecuencia de las tribulaciones y las persecuciones que ellos sufrieron. Según el versículo 3, vemos que las tribulaciones aumentan nuestra fe.
Versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Estos hermanos estaban en medio de tribulación, estaban en medio de persecución, estaban en medio de sufrimiento, y aún así dice que su fe continuaba creciendo. La fe es algo que se desarrolla, y si no la usamos, no se va a desarrollar, no va a crecer en nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se van, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe es como los músculos. Si los músculos no se trabajan, no se esfuerzan, no se empujan hasta los límites, entonces no van a crecer. Cuando una persona que se ejercita, una persona que levanta pesas, trabaja sus músculos, esfuerza sus músculos, empuja sus músculos hasta los límites, entonces esos músculos van a crecer, se van a fortalecer. Levantar pesas y ejercitar los músculos es algo que requiere mucha disciplina, requiere mucho esfuerzo. El proceso es doloroso, es agotador, pero los resultados valen la pena para los que desean tener un cuerpo muscular y bien definido. De la misma manera, el que desea tener gran fe, el que desea desarrollar su fe, que su fe crezca, puede esperar un proceso doloroso y agotador también, porque solamente es a través del sufrimiento, a través de las dificultades, a través de las tribulaciones, que nuestra fe se desarrolla. Las tribulaciones son el proceso que Dios usa para desarrollar nuestra fe. Nuestra fe no se puede quedar estática, siempre debe de estar creciendo, y la fe de estos hermanos crecía constantemente, y eso era en gran parte por la tribulación en la cual ellos se encontraban. Tribulaciones que causaba que ellos dependieran de Dios diariamente, ejerciendo su fe en Dios. Y vemos también que mientras crece nuestra fe, también crece nuestro amor fraternal. Continuando en el versículo 3, vamos a leer el versículo 3 de nuevo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe auténtica en Dios siempre va acompañada del amor por los demás. Si yo realmente amo a Dios, si yo realmente tengo fe en Dios y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está obrando en mi vida, entonces como consecuencia va a haber amor en mi vida para con los demás. Eso dice Santiago, en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, hermanos, aquí no está diciendo que las obras son los que producen la fe o que las obras salvan, sino que la fe genuina, la fe que salva, la fe verdadera, produce obras. Entonces, si tú dices que tienes fe, pero no hay obras, entonces realmente no tienes fe, porque la fe auténtica siempre está acompañada por las obras, está acompañada por el amor al prójimo. La fe es la raíz, el amor es el fruto. Entonces vemos que a través de las tribulaciones, la fe de estos hermanos aumentó, y el aumentar su fe también aumentó su amor por los demás. Vemos también en el versículo 4 que las tribulaciones producen paciencia. No solamente produce fe y amor, pero también paciencia. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La palabra paciencia también se traduce perseverancia. Perseverancia es tener confianza en que Dios nos dará la salida en medio de la tribulación. Y la paciencia para esperar en Él, esperar su tiempo. No significa que Dios nos va a sacar de la tribulación cuando nosotros queremos. Es fe y confianza de que cuando Él termine la obra que quiere hacer en nosotros a través de esa tribulación, Él nos va a sacar. Pero hasta ese momento en el cual Dios decida sacarnos de esa tribulación, de esa dificultad, porque Él tiene un propósito y un plan para nuestras vidas en esa tribulación, tenemos la fe y la perseverancia de confiar en Él y esperar en Él, que Él sea el que haga la obra en su tiempo. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces vemos aquí que la fe, el amor y la paciencia son fruto de la obra del Espíritu Santo obrando en estos creyentes en medio de la tribulación. También vemos que nuestra fe, nuestro amor y nuestra paciencia, la cual es producida a través de la tribulación, traen gloria a Dios. Versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Nuestros sufrimientos nos dan la oportunidad de demostrar que somos considerados dignos del reino de Dios. No somos dignos por nuestras propias acciones o por nuestros propios hechos. Solo podemos ser dignos a través de la obra de Cristo, a través del poder del Espíritu Santo quien obra en nosotros. Pero cuando sufrimos persecución y en medio de la persecución crece nuestra fe y crece nuestro amor y crece nuestra paciencia, entonces nuestras vidas están demostrando la evidencia de que somos hijos de Dios. Estamos demostrando el fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros, y por causa de su obra en nosotros, y somos dignos, o demostramos que somos dignos del reino de Dios. Cuando sufrimos como soldados dignos, traemos gloria a Jesús.
Ahora vamos a ver en los versículos 6 al 10 que Dios se vengará de los que nos afligen. Versículos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En los versículos 6 y 7 vemos que los que nos afligen serán atribulados. Voy a leer esos dos versículos de nuevo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dios es un Dios de justicia. Y todos recibirán justamente lo que merecen. El versículo 6 dice que los que nos atribulan serán atribulados. Versículo 7 dice que nosotros, los cuales hemos sido atribulados, recibiremos reposo. Quizás en el momento no parezca que Dios es justo. Y quizás en el momento parezca que los que nos afligen se están saliendo con lo suyo. Pero en su tiempo, según la palabra de Dios, recibirán la justicia de Dios. Eclesiastés 3:17 dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. El día del juicio viene. Y yo prefiero estar bajo la persecución del injusto hoy que estar bajo el juicio de Dios mañana. Este juicio sobre el cual está hablando no es solo en esta vida, sino es un juicio eterno. Y en el versículo 8 vemos que este juicio eterno es para todos los que no reciben a Cristo. Versículo 8 dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que haya rechazado el mensaje de salvación de Dios, sea una persona buena o mala, persona religiosa o no, si rechazaron el Evangelio de Cristo, si rechazaron la salvación de Jesucristo, será incluida en esta categoría. La Biblia dice que todo aquel que niega o rechaza a Cristo es un mentiroso y un enemigo de Dios. Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que rechaza a Cristo, todo aquel que rechaza la salvación que Él ofrece, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, la Biblia dice que son enemigos de Dios y recibirán el castigo eterno que menciona el versículo 9. Versículo 9 dice que los que rechazan a Cristo tendrán sufrimiento eterno. Versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La Biblia dice que todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego
con el diablo y sus demonios. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, la palabra de Dios dice que la única manera que nuestros nombres pueden estar escritos en ese libro de la vida es si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús y solamente en Él para nuestra salvación. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una fe personal e íntima en Jesucristo. Los que rechazan serán separados eternamente de Él, según el versículo 9. Toda paz, esperanza y gozo se encuentran en Dios. Sin Dios ellos pasarán una eternidad miserable, llena de angustia, llena de tormento. Ellos no tendrán quien les ayude en su desesperación. No podrán encontrar alivio alguno. Jesús cuenta la historia de dos hombres, un hombre rico y un mendigo. Los dos murieron. El mendigo fue al seno de Abraham, al cielo. El hombre rico fue al Hades, al infierno. Y dice en Lucas capítulo 16, versículos 22 al 24, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Si usted piensa que los impíos están saliendo con la suya y que Dios no es justo porque las personas malas están prosperando, su juicio viene. Y yo prefiero sufrir persecución ahora por causa del Evangelio que sufrir el juicio eterno de Dios. ¿Y usted qué prefiere? Versículos 11 al 12 dice que Dios es glorificado en nuestra perseverancia. Versículos 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y vosotros en Él, para la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Nuestras vidas deben ser dignas de nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo. Por eso nos llamamos por su nombre. Nos llamamos cristianos. Llevamos el nombre de Cristo sobre nosotros. Versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Si vamos a usar el nombre de Cristo como identificación, entonces es importante que reflejemos su carácter en nuestras vidas. Cristo nos llamó a ser santos. Nuestras vidas deben demostrar su santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 17 dice: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La obra de nuestra fe glorifica
el nombre de Jesús. Cuando nosotros vivimos nuestras vidas en una manera que es digna del llamado que tenemos, digna del nombre con el cual nos identificamos como cristianos, traemos gloria al nombre de Dios, al nombre de Jesús. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, la fe produce el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fruto del Espíritu Santo produce un cambio en nuestras vidas. Y ese cambio en nuestras vidas trae gloria y honra a Dios. En conclusión, hermano, las tribulaciones las tendremos en nuestras vidas. El hecho de que seamos perseguidos o atacados no significa que Dios se ha olvidado de nosotros o que nos ha abandonado. Simplemente significa que Él está perfeccionando en nosotros la fe, el amor y la paciencia, para poder glorificarse y honrarse a través de nuestras vidas. Así como Dios usa las tribulaciones, o como Dios usó las tribulaciones en la vida de los hermanos de Tesalónica, Él quiere usar las tribulaciones en la vida de cada uno de nosotros también. Entonces, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, permitamos al Espíritu Santo que desarrolle nuestra fe, que desarrolle nuestro amor fraternal, que desarrolle la paciencia en nosotros, para que podamos vivir una vida digna al nombre con el cual nos identificamos y podemos traer honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amante Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estudiarla, poder reflexionar en ella. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros, según lo que hemos oído, según lo que hemos estudiado. Que realmente nuestra fe, nuestro amor y nuestra paciencia puedan ser perfeccionados a través de las tribulaciones, y que podamos traerte honra y gloria a ti. Gracias, Señor. Gracias por la promesa que tenemos de tu Espíritu Santo, quien obra en nosotros. Y te pido, Señor, en este momento, que cada uno de nosotros permita esa obra en medio de las tribulaciones, para que tú puedas ser glorificado y honrado a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga.